Queridos amigos, estamos nuevamente listos para dialogar, para platicar. Es una lección que creo que va a dar para la controversia. Bueno, al menos a mí me hace pensar y reflexionar y cuestionar muchas cosas. La lección se titula La ira del amor divino. La ira, el enojo. Estamos aquí, nos va a faltar nuestro buen Ronnie Love, pero anda atendiendo menesteres de su profesión, pero está aquí el doctor General Vilés, el doctor Luis Pérez. Luis, platícanos un poquito más, introdúcenos antes de que nos pongamos a tirar pedradas. Sí, bueno, la introducción de la elección me pareció muy pertinente, muy clara, muy interesante en esta ocasión, muy acertada, porque nos dice claramente que muchos piensan que si Dios es amor, pues no debería existir la ira o el enojo o el castigo de su parte. Y creo que es una de las grandes cuestiones de la humanidad hasta los días de hoy, en cómo podemos concebir a un Dios amoroso, a un Dios que cuida, a un Dios misericordioso, en el contexto de un Dios que también castiga, un Dios que en algunos momentos de la historia ha enviado o ha quemado ciudades enteras, este, ha matado niños. Se recuerdan por el relato de Egipto, cuando mató a todos los primogénitos, que uno podría decir, bueno, ¿qué culpa tenían esos niños primogénitos de los egipcios que ni siquiera habían vivido y les tocó recibir el castigo de Dios, ¿no? La ira de Dios. Y entonces nos cuestionamos si este Dios amoroso en realidad es amor y si estas manifestaciones de ira pueden caber en alguien que solo tiene amor. La lección nos plantea algunas reflexiones acerca de esto. Nos dice por ahí dos o tres cosas que voy a recabar como resumen y quisiera dar la palabra ya a ustedes a ver qué opinan, pero dice que por ahí la ira de Dios es una respuesta justa, amorosa contra el mal. La otra definición que venía por ahí dice que es una respuesta apropiada del amor ante el mal y la injusticia. Y la última, que de hecho así se titula uno de los días, dice que la ira de Dios es una indignación justa. ¿Cómo podríamos concebir eso? ¿Qué opinan acerca de lo que leímos esta semana en la lección y de cómo se presenta la ira de Dios en el contexto del amor de Dios? ¿Son compatibles? ¿Son incompatibles? ¿Qué nos dice la historia? ¿Cómo debemos de percibir esto? ¿Qué les parece, mis estimados? Capaz hoy yo vengo un poquito más, eh, menos proactivo. Y de entrada, solo quisiera compartir algunos pensamientos iniciales. Creo que para mantenerme alineado a lo que he tratado de estar diciendo en las últimas lecciones, no podemos conocer el amor de Dios más que a través de la experiencia propia. El camino de la experiencia propia, y por lo tanto creo que es una de las razones principales por las que nos conflictúa tanto el tema de la ira de Dios, porque desde nuestra perspectiva personal, cuando nosotros, me parece que ligamos a la ira a esta reacción visceral, ¿no? De, pues, quemar todos los puentes. Y creo que todos hemos sentido ira en algún momento, es parte de las emociones. Y me parece que cuando queremos asignarle esa emoción a como la experimentamos como humanos a Dios, se vuelve muy desafiante porque empieza a caerse, los encontronazos paradigmáticos, nos empieza a caer lo que vamos concluyendo. Sin afán de entrarle más al tema así, mi reacción inicial para esta semana es que seamos cuidadosos al ligar los conceptos de ira que nosotros como seres humanos experimentamos a la divinidad. Me parece que es peligrosísimo eso. Pero de también ser conscientes que no hay otra forma de conocer a la divinidad a menos que sea a través de nuestra experiencia humana. Eso no es la divinidad, pero es la mejor versión a la que podemos aspirar como seres humanos, ¿no?
Es como decía Pablo, como viendo en espejos borrosos o viendo medio borroso, pues es a lo que nos alcanza para ver. Que sería bueno limpiar el espejo, el vidrio y poder ver más claro, pero no nos alcanza por ahorita. Hasta ahí la quisiera dejar. A ver, ¿no? ¿Qué opina? Mencionaba que traigo dos ideas que me brincaron de la lección. Voy a dar la primera en esta primera intervención, la segunda en la segunda que hago. Y están muy cercanas a las reflexiones que nos plantea Jenner. La primera es reconocer que no entiendo yo el tema de la ira de Dios y que no me cuadra, ¿no? De entrada plantea el autor que la mayoría de las personas como que le cuesta pensar en un Dios que se enoja, ¿no? Y yo al contrario, yo siento que debería enojarse más. El planteamiento de la lección es que la ira viene como resultado de ver cómo el mal afecta a los seres humanos, cómo afecta a sus hijos. Y, y al ver o al estar cercano por cuestiones, he estado cercano al tema por cuestiones académicas y laborales que a lo mejor yo mismo he buscado y por experiencias personales. Uno de los conflictos más grandes que yo tengo con la idea de Dios es cómo es que se ha permitido que lleguemos a un mundo en donde hay tanto dolor, donde hay tantas injusticias y por qué Dios no hace nada, ¿no? Y sí, yo sé que está la vieja confiable de decir, bueno, pero es que Cristo ya murió por nosotros y entonces cuando Jesús regrese, pues entonces, pues ahí la cosa, pero ¿y mientras? A mí no me termina de cuadrar las cuentas y quiero reconocerlo, ¿no? Y con esto yo no estoy diciendo al contrario, ¿no? Tampoco tengo una respuesta, o sea, ojalá tuviera una respuesta, ¿no? Tal vez si la tuviera y fuera en sentido diferente el cristianismo, ya no sería cristiano. Sigo aferrado al cristianismo porque tampoco encuentro otra respuesta, ¿no? Y a lo mejor extenderé un poquito más al respecto en mi segunda aportación, pero decir de mi parte que este planteamiento con el que inicia la lección, que generalmente la gente como que le cuesta el tema de la ira de Dios, yo más bien, al menos desde el planteamiento que hace la lección de la ira, que es una respuesta a cómo el mal afecta a los seres humanos, híjoles, yo creo que Dios se ha quedado muy corto, ¿no? Y plantea la lección el caso de Jonás, cuando está viendo que quiere que se consuma la ciudad, esta pecadora que había herido y lastimado tanto al pueblo de Israel, y estamos hablando de abusos sistemáticos. La Biblia en el Antiguo Testamento habla de esos abusos y de cómo eran muy graves. Y de verdad yo me pongo en los zapatos de Jonás y perdón, a lo mejor soy muy mal cristiano y seguramente soy muy mal cristiano, pero y entiendo que la Biblia deja ahí la pregunta abierta, ¿no? Pero a mí me cuesta a veces más el decir, bueno, ¿por qué Dios no lo siento yo justo? O sea, a mí me cuesta más entender la justicia de Dios que su amor. Y es este tema de ves que van juntos y a mí no me termina de cuadrar, ¿no? Hace semanas pasadas se habló también en un momento, se cuestionó el tema del hijo mayor, ¿no? Y me gustó mucho algo que en su momento Jenner mencionó de cómo muchas veces no asumimos la parte de nuestra responsabilidad, de lo que nos toca, pero, pero aún cuando haces eso, a mí las cosas no me terminan de cuadrar. Estas parábolas que en algún momento decía Jesús, ¿no? De que, bueno, el que está trabajando desde las 6 de la mañana y luego llega uno al final y trabaja tantito y le paga lo mismo del principio. Perdón, a mí todas esas cosas no me terminan de cuadrar. Y yo en lo particular, y lo hago como un planteamiento alterno al de la lección, ¿no? Porque probablemente sí, muchas personas a lo mejor les cuesta ver la ira de Dios, pero a mí más bien a veces siento que se queda corto. Esa es mi primera intervención. Y créanme, la segunda está menos amargada. Entonces, esta sí sale mi amargura. Soy una persona medio amargada precisamente por eso, porque veo muchas injusticias en el mundo, veo maldad y la verdad es que yo no termino de ver justicia y a mí el encuadre de, bueno, cuando venga Jesús no me termina tampoco de cuadrar. Repito, pues tal vez soy muy mal cristiano, ¿no? Pero pues aquí andamos en la lucha, y pues bueno, haciendo lo mejor que podemos y confiando en la gracia de Dios. Aunque suene esto contradictorio. Venga. No, buenísimo. No me lo esperaba del Enoch diciendo que de tu parte te cuesta la justicia en el sentido de que no entiendes por qué no hace algo más, ¿no? Es interesante y creo que también todos nos podemos preguntar, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo el sufrimiento es necesario? ¿Por qué lo permite o por qué deja que así sea? Y es interesante el planteamiento que haces, como el que hacía Jonás, incluso. La pregunta del día el domingo de la lección, de hecho, habla un poco de eso. Dice, ¿cómo te ayuda? Seguramente te has airado alguna vez por el mal hecho a otros. O sea, lo que le pasa a otros. Y dices, ¿por qué les está pasando eso? ¿Por qué a este familiar, a este amigo,
tuvo esta enfermedad, este accidente. ¿Por qué? Y eso te genera ira, rencor, incluso contra Dios. Es decir, voy, ¿por qué lo permites, no? Y entonces es ahí donde la lección empieza con esta pregunta. Dice, ¿cómo te ayuda esa emoción a comprender mejor la ira de Dios contra el mal? Dándole así como que un poquito como que es Dios también reacciona de esa forma al ver el mal, ¿no? Al ver las consecuencias del pecado, y que no es ajeno a lo que sucede, sino que dice que es afligido por el mal también, ¿no? A él también le aflige, a él también le preocupa, como veíamos la lección pasada, como un Dios que manifiesta emociones, ¿no? Y eso es interesante y tal vez nos ayuda un poquito, pues, a encasillarlo en, pues, lo que podemos comprender de él, ¿no? Como un Dios que reacciona con emociones, así como a nosotros también nos aflige eso, a Dios también le aflige. Mucho hemos hablado aquí que cuando encasillamos a Dios en una definición o en un concepto, pues estamos hablando, dice, más bien de cómo lo comprendemos nosotros, que tanto hemos explorado y reflexionado acerca de Dios, que tanto hemos leído, que tanto hemos acercado a Él de forma personal, más que algo por lo cual se defina para la comunidad. Eso es lo que hemos planteado aquí en algunas ocasiones. La siguiente parte de la lección plantea algo interesante también, que Dios es lento para airarse, en dar una respuesta ante el mal, ante el pecado, ante las consecuencias del mal. Pues Dios no es iracundo y no tiene una respuesta inmediata y racional, sino que deja que las cosas pues continúen, esperando que las personas que están involucradas puedan reflexionar y tal vez y de alguna forma aceptar, dice, la gracia de Dios. Entonces, mostrando esta misericordia y dando tiempo para que el amor de Dios pueda alcanzar a más personas. Eso es un planteamiento que habla por qué esta reacción. Y entonces también nos plantea de forma personal cómo deberíamos de reaccionar nosotros cuando nos hacen enojar. Si debemos de ser pacientes, si debemos de tolerar el abuso. Dice, ¿cómo puedes recordar mejor lo que Dios ha hecho por ti para que así seas más misericordioso con los demás? Entonces, si Dios tolera, es misericordioso contigo, pues tú, ¿por qué no puedes hacerlo con los demás, no? Y por otra parte dice, ¿cómo podemos hacer esto? Mostrar misericordia y gracia, que a mí se me hizo muy interesante, sin dar licencia al pecado o permitir el abuso y la opresión. Cuando no reaccionamos ante una injusticia y decimos y no hacemos nada, ¿deberíamos de reaccionar así o deberíamos de tener una reacción? ¿Dónde está el límite para evitar el abuso y la opresión? Son dos cuestionamientos interesantes de la primera parte de la lección. Yo quería plantearles en el contexto de la ira de Dios, cómo se ha descrito en la historia de la humanidad, cómo lo han visto grandes escritores y filósofos. Y ahí les traigo aquí a Jenner y a Enoch algunos pensamientos de personas a lo largo de la historia, como les gusta a ellos hablar también de ellos. Yo no sé nada de más lo que leo, ¿verdad? Yo no estudié mucho de esto, ni tampoco he leído muchos libros acerca, pero pues podemos obtener respuestas rápidas que nos dan un vistazo de la historia y qué opinan las grandes pensadores acerca de la ira de Dios, cómo la conciben. Y no voy a decir todos, pero por ejemplo, Séneca en la filosofía decía en el año 4 antes de Cristo, el filósofo estoico Séneca rechazaba la idea de que los dioses pudieran sentir ira, ya que consideraba que la ira era una pasión irracional y descontrolada, incompatible con la naturaleza divina. Dice que si los dioses existen, pues deben de ser perfectos, libres de emociones humanas. Manuel Kant, por ahí, creo que han dicho algo por ahí también aquí antes en los podcasts, donde Kant dice que abordó la ira divina desde una perspectiva moral, donde la noción de un Dios iracundo era útil como un símbolo pedagógico, que es donde está el juego de palabras. Kant decía que la ira de Dios ayudaba a enseñar a las personas para que los humanos comprendan las consecuencias de sus acciones.
y que subraya que Dios no debería ser visto como un ser vengativo, sino como la personificación de la justicia. A mí me gustó, voy a mencionar dos más que ya son de un pensamiento cristiano. Acerca de C.S. Lewis, aquí hemos dicho algunas frases que incluso han aparecido en la lección de Lewis, donde él reflexionó sobre la ira de Dios y señala que Dios ama profundamente a la humanidad y que su ira se dirige hacia el pecado, que es una corrupción de lo bueno. La ira divina es compatible con el amor divino porque busca corregir y restaurar al ser humano. Parece como una descripción paternalista, ¿no? De como cuando tu papá te regaña porque hiciste algo más o te corrige porque no debes de hacerlo de esa forma. Dice Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer también es alguien que Jenner ha estado leyendo, creo, un teólogo alemán, que veía la ira de Dios como un aspecto necesario de su santidad. Dice, para él la ira no era opuesta al amor, sino una manifestación de su compromiso con la justicia y el rechazo al mal, que es muy parecido a lo que dice la lección, la comprensión de la ira de Dios como una forma de rechazo a la injusticia y al mal. Entonces, por ahí les dejo esos comentarios de esos pensadores, filósofos, acerca de la ira de Dios. ¿Qué les parecieron estos textos en relación a lo que la lección nos plantea con los textos bíblicos, Jenner y Enoch? A mí me parece que, pues es que es un tema complejo, ¿no? Capaz, pues, la pregunta que me atrevería a hacer ahorita es, ¿qué es la ira de Dios, no? No sé si ustedes lo encontraron, yo no fui capaz de encontrar en la semana una descripción o una definición de qué es la ira de Dios. ¿A qué nos referimos cuando decimos la ira de Dios? Igual y se me pasó, ¿no? Si ustedes la encontraron, sí les agradecería que lo compartieran. Capaz a partir de ahí, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando decimos la ira de Dios? Porque me parece que podríamos estar hablando de cosas diferentes o entendimientos de cada quien, ¿no? A mí en lo personal, cuando escucho el término la ira de Dios, lo ligo directamente a una reacción aversiva, ¿no? Emocionalmente aversiva que puede llegar hasta la acción, ¿no? Que ya sea pues, en defensa o como consecuencia a algo que me ha afectado y alterado emocionalmente. Es lo que yo entiendo, pero es una interpretación personal, pues. Entonces, si esa interpretación que les comparto es lo que está cercana a lo que la lección dice, me cuesta mucho trabajo estar de acuerdo con ella. Y más, bueno, primero antes. ¿Por qué? Porque me parece que no refleja un ente superior a mí, o sea, a mí como humano. Esto que decías ahorita, Luis, ¿no? Que Dios, la capacidad de Dios de ser paciente más allá de lo que nosotros podemos ser, de tener entereza de carácter más allá de lo que nosotros podríamos tener, de tener una madurez emocional y espiritual más allá de la que nosotros pudiéramos tener. Y que lo lleve a ser paciente y que lo lleve a ser comprensivo, no permisivo, sino comprensivo. Es que eso es muy complejo, a veces hasta imposible para algunos de nosotros en ciertos contextos. Pero otra vez es una definición personal. Lo que a mí me espanta, y más que espantar me preocupa y me parece inapropiado, es cuando terminamos utilizando esta ira de Dios para ser coercitivos con nosotros mismos y con los demás. Porque creo que empieza con uno mismo. Y entonces empezamos a contarnos o empezamos a construir una narrativa donde si no nos portamos bien, se nos va a aparecer el coco, ¿no? Y el coco es Dios. Oye, a mí me habían dicho que Dios me quería mucho y que Dios quería mi bienestar y que Dios estaba ahí para protegerme como las gallinas abrazan a sus polluelos, ¿no? Es decir, es verdad, las gallinas también le dan sus picotazos a los polluelos, ¿verdad? No sé, se vuelve muy complicado explicar eso, me parece que se vuelve muy complicado. Un Dios que tenga reacciones adversas o coercitivas que parten desde reacciones emocionales, o sea, se me hace una persona, se me hace algo muy parecido a una persona. Y a mí me daría mucho, me preocuparía que alguien me cuidara cuando si le sabes empujar bien sus botones, se le bota la canica y se pone coercitivo, ¿no? Por ese lado. Y ya para cerrar.
Yo quisiera proponer que sí, yo sí estoy a favor de la ira de Dios, pero me parece que la ira de Dios es más, aquí voy a sonar humanista y no me condenen hermanos, hermanes, a mí me parece que la ira de Dios es más caliente y más ardiente cuando nos enfrentamos a las consecuencias de nuestras propias acciones. Y ahí se siente el ardor, pero muchas veces es más consecuencia de nuestras propias decisiones o de las olas de la vida que nos van arrastrando a veces o que nos arrastran a veces. Y ahí encuentro más profundidad y sabiduría o me hace mejor pensar así la ira de Dios, donde el mismo Dios mismo está intentando ser paciente y utilizar su ira, permítanme esa palabra entre comillas, como un elemento salvador o redentor o transformador, para aquellos que nos escuchen que no les cuadre mucho eso de la salvación y la redención, bueno, un elemento transformador. Entonces ahí sí, ¿cómo podemos usar las consecuencias de lo que nos ha sucedido o de los que nos está sucediendo, que no se siente para nada bien y que arde bastante, como un elemento transformador y redentor que nos ayude a reinventarnos y ahora sí que salir como el ave fénix, ¿no? En lo personal, a mí me hace mucho mejor, mucho más bien pensar en la ira divina, sí. Porque es una ira a la que no me da miedo cuando me acerco mucho al fuego de la ira de Dios. No sé, hasta hay esperanza en ese proceso. Como que le entiendo un poco mejor, me hace un poco más bien, digo, ok, esto tiene una razón de ser. Se siente horrible, pero tiene una razón de ser. Pero una ira donde te agarra como, o sea, no me lo vayan a negar, pero nuestros padres son de otra generación y nos tocaron unos buenos cuerazos a todos. Ya no, o sea, es normal, ¿no? Normal. O sea, ¿cuándo eso iba a ser, o emocionalmente, cuándo eso iba a ser redentor? Que te reventaran el cuero en el trasero. Está canijo, ¿no? O sea, ya hasta con miedo veías esas. Está canijo, ¿no? Y a veces así nos siento que estamos entre hermanos diciéndonos, hermano, te va a caer el cuero. Hay tabla, hermano. Hay tabla, hay tabla. Y me parecen unas aproximaciones peligrosas, pero también superficiales. O sea, no puede ser que la ira de Dios sea un tablazo como Memín Pingüín, así que le pegaban con una tablita y un clavito. No sé, ¿qué opinan? Hasta aquí mi reporte. Yo antes de dar mi segundo comentario, que también va en la línea, me gusta el planteamiento de género, de ver el que sí, ¿no? El que sí nos podemos llevar, si es que algunas cosas a lo mejor no nos terminan de cuadrar, el que sí. Yo traigo también un par de cosas como muy puntuales y concretas, pero antes, digo, tratando de agarrarlo de género. A mí me gusta mucho esa visión humanista, ¿no? Digo, yo soy un humanista, o sea, al final el doctorado que tengo es en estudios humanísticos y yo tengo mucho ese enfoque, ¿no? Y me gusta. Lo único es que justo me hace choque con esto que les decía hace rato, ¿no? O sea, cuando uno ve en la Biblia estos planteamientos como los de Jonás o como los de aquella parábola de pues le pago lo mismo al que llegó a las 9 que el que llegó a las 9 de la mañana, que el que llegó a las 6 de la tarde, creo que ahí, en mi opinión, híjoles, pareciera ser que damos licencia, pareciera ser que se da licencia a la falta de responsabilidad de las personas. Es decir, yo estoy muy en favor de que los seres humanos deberíamos de asumir responsabilidad. Y en ese sentido, pues que debería de haber un pago diferenciado entre quien asume más responsabilidad y quien asume menos, ¿no? Quien trabaja más, quien trabaja menos, entre el hijo mayor y el hijo menor. Repito, a lo mejor estoy evidenciando aquí que a lo mejor no entiendo nada del evangelio y tal vez no lo entiendo, porque eso generaría los incentivos para que las personas entonces entendieran o dijeran, bueno, pues me toca hacerme responsable de mí mismo, ¿no? Y de mis actos y, y de alguna manera hay consecuencias alineadas a esto que me terminarían por empujar a tratar de construirme mejor como ser humano. Y eso yo no, o sea, y qué bonito que así fuera. Yo sé que a lo mejor se puede plantear de que no, pero por Cristo, lo que quieras, pero creo que permitiría que viviéramos en un mundo en donde las cosas fueran más justas y más cuidadosas. Muchos de los críticos del cristianismo justo ven en el cristianismo un sistema de creencias, un sistema que en algún momento permite que los abusos sigan sucediendo. De hecho, cuando Marx decía que la iglesia era la religión, era el opio del pueblo, en el contexto en el que lo está diciendo en el sentido de que nos adormece frente en algún momento levantar la cara y decir,
no está bien como estamos viviendo. Los sistemas sobre los que vivimos no son adecuados, no son justos y tenemos que hacer algo. Y a veces siento que estos planteamientos que aparecen en la Biblia, en vez de fomentar lo que plantea Jenner, que yo estoy de acuerdo, o sea, de en algún momento ver en la ira de Dios o en las consecuencias de nuestras acciones, incentivos para en algún momento ajustar, vienen estas narrativas que yo la veo muy presente en la lección y que es, yo creo que lo que menos me ha gustado de la lección, cada que aparece algo así en mí, como que algo adentro no me termina de cuajar, y no son las mandarinas con chamoy que me acabo de comer, sino que parece un planteamiento en donde es que si Dios te perdonó a ti, es que si Dios te perdona a ti, pues ahora sí que parejo, ¿no? Espérate, o sea, no todos los seres humanos somos iguales y no todos están haciendo el mismo esfuerzo, pero existe esta narrativa de que no importa el esfuerzo que hagas, con que al final, como el ladrón en la cruz, digas, bueno, acepto. Y creo que eso a veces sostiene comportamientos de gente, a ver, y me incluyo, o sea, todos podemos ser esa persona, ¿no? Que se acomoda a, pues voy a tratar de hacer el mínimo esfuerzo y al fin y al cabo la gracia me cubre, ¿no? Y aquel que se está esforzando, aquel hijo mayor, pues al final pues, va a tener lo mismo que yo como hijo menor, que hice y deshice y fui irresponsable, ¿no? Entonces, a mí me gusta el planteamiento de lo que maneja Jenner, pero yo me choco con esto que les estoy planteando y a mí en lo particular eso me enoja, o sea, me da coraje y es algo que no me gusta del cristianismo. Y repito, a lo mejor no lo estoy entendiendo y a lo mejor tengo la cabeza muy dura, o el corazón, y a lo mejor pues uno ve el cielo. Voy a decir algo aquí y no tengo temor porque realmente así lo pienso, ¿no? O sea, prefiero decir que yo no entiendo, porque si es como lo estoy entendiendo, sinceramente, y si hay un cielo, que también yo tengo mis dudas, yo sinceramente no quiero ir. Y yo la verdad no quiero un Dios bajo lo que me termina planteando la elección, termino por entender. O sea, yo no. Prefiero que me deje en paz y que deje de existir y listo, ¿no? Porque siento que sostiene sistemas y formas que tienen al mundo como lo tienen ahorita, ¿no? Sumamente opresivos y sumamente injustos y que promueven el dolor y que en algún momento no reconocen el esfuerzo que algunos seres humanos hacen versus otros, eh, entendiendo que todos tenemos situaciones difíciles detrás, pero que algunas personas asumen responsabilidad mayor que otras personas. Ahora, dicho esto, que era un comentario respecto a lo de Jenner, lo voy a tejer con lo que sí quería decir, que había pensado desde antes de escuchar a Jenner. Que sí me llevo yo de la lección. Número uno, ninguno de nosotros tenemos la capacidad de juzgar a las demás personas. Es decir, y atención porque aquí hay un hilo fino, ¿no? No me estoy contradiciendo lo que acabo de decir. Yo sí creo que debería de tomarse en cuenta la responsabilidad que asumen las personas y que debería de haber una diferenciación en la manera en que Dios trata y juzga a las personas en función de la responsabilidad que asumen. El único tema, y aquí sí asumo yo, es que nosotros como seres humanos no podemos hacer ese juicio. Es decir, yo no puedo hacer el juicio respecto a si Género Luis le echan más ganas a la vida cristiana, ¿no? O deja toda la vida cristiana, la vida justa. Yo no lo puedo hacer, ni siquiera si veo los hechos, porque yo no sé lo que hay detrás de los hechos, la historia de Género y la historia de Luis. Entonces, aquí yo tengo que ser muy precavido en decir algo que sí saco de la lección, es que solo a Dios le corresponde juzgar. En una parte de la lección venían varios textos en donde se habla de que nosotros no nos debemos de en algún momento tratar de vengar ni tratar de generar justicia por nuestra propia mano ante ciertas injusticias que podemos ver. Atención, a modo de venganza, no a modo de corrección. A modo de corrección todos tendremos que asumir responsabilidad de tratar de hacer algo. Pero a modo de decir, esta persona hay que castigarla de una forma o de otra porque yo creo, porque dice la Biblia y hizo esto y entonces yo digo que entonces Dios quiere esto, aguas, sumamente peligroso, ¿no? Nosotros no debemos en ningún momento asumir la responsabilidad de ejercer la ira de Dios o de en algún momento vengar las cosas que están sucediendo porque nosotros no conocemos la historia completa. Pero repito, esto que acabo de plantear respecto a que no tengo yo la capacidad de decir quién sí, quién no, quién hace mejor, eso lo hace Dios, no quita que termino yo por ver injusto y termino yo por ver como un sostén a sistemas opresivos y dolorosos o que generan dolor, el hecho de que en algún momento como cristianos asumamos también esta narrativa de, pues,
todos parejos, ¿no? Y la verdad es que me molesta cuando lo plantea el autor, pero la realidad es que en la Biblia sí encuentro eso, ¿no? Entonces ahí, hermanitos, hermanitas, hermanites, pues oren por un servidor porque yo no termino de entender, ¿no? Y al final está bien si no entiendo, ¿no? Pero no, a mí, o sea, me gusta mucho el planteamiento de Jenner, pero no es el que yo logro encontrar a lo mejor en la Biblia, no sé si hay algunos textos bíblicos que yo no termino de entender. Entiendo mucho más a Jonás, entiendo mucho más al hermano mayor, que eso no significa que asuma yo la capacidad de poder juzgar a las personas y tampoco de vengarme, creo que no me corresponde, ¿no? Pero en ese entendido de, al menos yo creo que así tendría que ser, que uno tendría que conocer a aquello que adora. Yo asumo que no termino de entender a Dios en este sentido. Muy bien, pues digo, creo que todos los cuestionamientos que nos hacemos son justos, son válidos y nos ayudan a seguir reflexionando y creciendo y construyendo en nuestras mentes pues la idea de Dios. Y creo que cada vez que somos más agresivos en cuestionarnos y en hacernos preguntas difíciles, dudar, podemos llegar a conclusiones más certeras. Es un proceso, pero creo que hay que seguirnos impulsando a buscar esas respuestas y no quedarnos allí. Por eso platicamos y leemos y tenemos reflexión. No sé si lo vamos a lograr, pero seguramente con la ayuda de Dios a algo podemos llegar, que ayuda a edificarnos y a tener mayor confianza en Él. En Salmo 78 se plantea una historia del pueblo de Israel. El Salmo 78 es uno de los salmos que se venían en la lección. Habla sobre la fidelidad de Dios y hacia su pueblo infiel. Y pues es un relato en el cual se expresan todas las cosas que sucedieron entre el pueblo de Dios e Israel a lo largo de su historia y cómo Dios estuvo allí con ellos. Empieza el relato diciendo: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. No sé si recuerdan el Shema, que también habla mucho de escucha, pueblo mío, ¿no? En el versículo 7 y 8 dice: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces él como que les está preparando porque les va a hablar de una historia en la cual cómo se ha relacionado Dios con su pueblo. Y les dice: recuerden, escuchen, ¿verdad? Vean lo que ha pasado, ¿no? Recuerden estas cosas para que ustedes no sean como estos sus padres, ¿no? Para que ustedes tengan más información, más historia y que puedan, yo creo que a pesar de que hemos leído en la Biblia muchas veces, hemos leído las historias y pues podemos observar cómo Dios está con su pueblo y lo ama y cómo se ha manifestado, pues generación tras generación seguimos cuestionando y buscando respuestas. Y creo que esto mismo que nosotros hemos sentido lo han sentido generaciones a lo largo de los años. Y entonces en el Salmo se describe todo lo que hizo Dios con Israel, ¿no? Dividió el mar, los guió con una nube, les dio de beber de una peña. Y entonces describe así varios hechos. Y entonces llega a algunas partes donde dice que Dios les daba de comer, hizo llover, comieron y se saciaron. Y con todo esto, dice, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Y por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. Después de que Dios hizo todo esto, ellos se rebelaban, Dios se alejaba un poco, veía cómo eran las consecuencias de su pecado. Y entonces ellos lo buscaban otra vez. Y nuevamente Dios estaba ahí por ellos y esto se volvía un ciclo de la rebelión, dice ahí la lección. Pero este salmo pues nos ayuda al día de hoy a tratar de establecer cómo alguna de las cosas que nos dice la lección, por ejemplo, que
Dios se aflige cuando ve el mal y sus consecuencias y responde ante ello. Dios muestra su compasión y expresa su ira, pero es una expresión a causa del amor, es una expresión porque ama a su pueblo. Y yo creo que ese es el mensaje principal del texto de esta semana, de comprender que la ira de Dios no es una respuesta irracional y vengativa hacia la humanidad, sino es una expresión del amor. Eso es difícil de entenderlo, como la ira de Dios, mencionando esta reacción que tiene Dios ante la injusticia, puede ser en realidad una expresión de amor más que tiene Dios hacia su pueblo. Bien como lo mencionaba también Enoc, viene una parte en la que muchas veces uno, al ver estas injusticias, pues quieres tomar cuenta propia acerca de ellas. Y decías que, bueno, si Dios castiga al que hace daño a los pobres, así como fue en el templo, ¿verdad? Que estaban abusando de las personas inocentes, vendiéndoles todos los animales para sacrificios y sacando provecho ahí de las ganancias, incluso los líderes religiosos. Entonces fue algo que enojó a Jesús en el templo. Y entonces puede ser que a ti también te enoje alguna situación, incluso en tu mismo templo o tu iglesia, y quieras tomar cartas en el asunto y quieras entonces decir que como Dios y Jesús respondieron con ira, tú también puedes tomar en parte en tus manos la justicia, ¿no? Pero es algo que solo está reservado a Dios y para lo cual se nos presenta o se nos recomienda que seamos pacientes y sepamos que la justicia es impartida solamente por Dios, ¿no? Como menciona Enoch, y vienen algunos o varios ejemplos en la lección. Por lo tanto, yo creo que definitivamente todos nos cuestionamos por qué hay tanta injusticia y hasta cuándo la habrá, y por qué Dios no hace algo antes o no imparte justicia suficiente a nuestro parecer. Pero creo que la lección de esta semana nos plantea un aspecto un poco distinto, sino más bien entender que el amor de Dios y la ira de Dios son dos asuntos integrados, en el que la ira es una expresión del amor de Dios y que nunca va a ser una irracionalidad o una respuesta sin fundamento. Yo creo que tal vez no es una reflexión tan profunda, es muy simple, pero creo que desde las cosas simples nos ayudan a mantenernos enfocados y a aplicar las cosas con más sentido en nuestras vidas. ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas? Bueno, teniendo cuidado en la forma en la que respondemos hacia nuestros semejantes, obviamente no tolerando las injusticias, pero sí reflexionando en que la justicia de Dios se impartirá en algún momento y que por lo pronto nosotros no debemos de ser indiferentes ante el mal, ante la injusticia, pero sí mesurados en la forma en la cual impartimos nuestra respuesta. No sé si quieren Jenner y Enoch terminar, pero pues ese fue mi comentario un poquito largo acerca de esta última parte de la lección. Espero que alguna de estas cosas pues hayan coincidido con nosotros, y si no, pues les anime a leer un poquito más, a involucrarse, a reflexionar y mejorar, hacer sus propias conclusiones, e incluso pues mandarnos algún comentario si así les parece a través de la página, porque como se pueden dar cuenta, pues así como que muy bien orientados a veces no estamos, pero para eso estamos aquí, para platicarlo y reflexionarlo y seguir aprendiendo. Saludos. Eso es todo por ahora. Cuídense. Hasta la próxima. Nos vemos.